Bendiciones para todos. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12, nos dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. La iglesia que agrada a Dios. Quiero invitarles para que tengamos un momento de oración y usted allí, escuchando esta palabra, sea Dios, y vamos a pedir eso, ministrando poderosamente en nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, al llegar delante de ti a través de la oración, queremos suplicarte, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien abra esta palabra ante nuestros ojos espirituales, ante nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, y que nos edifique, que nos exhorte, que nos aconseje, que haga la obra para la cual tú la has enviado. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y te damos muchas gracias. Amén. La iglesia que agrada a Dios. Cuando inicié mi vida ministerial, me hice esta pregunta: ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Y ante ella encontré muchas respuestas en mi corazón. Una iglesia misionera, una iglesia que adore a Dios, una iglesia que forme discípulos. Y así vinieron muchas otras respuestas que son valederas porque hacen parte de la gran comisión, de lo que el Señor quiere que nosotros realicemos. Y que la iglesia tiene vida, y esa vida se manifiesta cada día de una forma muy especial, muy particular, de acuerdo al propósito que Dios ha establecido. Cuando estudiamos iglesia con propósito, encontramos que la visión de Rick Warner es una visión integral, que abarca todos los propósitos por los cuales la iglesia está aquí en la tierra. Pero más que eso, en este momento de mi vida ministerial, y no sé cuántos estén también con esta inquietud, con este interrogante, más que tener una iglesia que haga, nos interesa, y a mí particularmente, ser una iglesia que agrade a Dios. Y al encontrar esa respuesta dentro de mi tiempo de oración y mi tiempo devocional con el Señor, del estudio de la palabra, surgió otra pregunta: ¿la iglesia que agrada a Dios cómo vive? A la cual encontré esta respuesta maravillosa, y espero que sea una respuesta que nos edifique, una respuesta que también nos desafíe para seguir adelante en este gran propósito, agradar a Dios. Y la iglesia que le agrada a Dios es aquella que vive con reverencia delante de Él
y procura por la gracia divina vivir para Él. Y vienen otras interrogantes. Uno de ellos es preguntarme en mi última semana, y te lo transfiero a ti, ¿cómo viví mi vida? ¿Qué viviste tú? ¿Fue el Señor mi prioridad o tu prioridad de tal manera que se sintió agradado de ti? Ante estas inquietudes, seguramente el Señor nos va a ayudar para seguir adelante y nos va a ayudar para encontrar a aquellos que en algunos momentos nos salimos un poco del camino y hacemos cosas que no le agradan a Dios, encontrar respuestas que nos ayuden a afirmarnos en el Señor y a preocuparnos cada día, a inquietarnos cada día por agradarle más a Él. El apóstol Pablo pasa de elogiar la fe de nuestros queridos hermanos de Tesalónica a defender su ministerio, porque algunos, como ya lo hemos enseñado, les había atacado y querían desanimar la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia joven en la fe. Y cuando llegamos al capítulo 4, encontramos que el apóstol Pablo inicia este pasaje con la frase "por los demás". Y al hacerlos, nos está diciendo que nos introduce a un tema que ya es diferente, porque es el tema de la vivencia que cada uno de nosotros, como conocedores del Señor Jesucristo, debemos tener. Porque, mis hermanos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y eso implica que tú y yo hemos sido llamados a llevar una vida totalmente diferente. Y el apóstol, cuando dice "por lo demás", está diciendo, bueno, hablemos de este asunto que es de vital importancia para la vida de la iglesia. Ya él les había predicado en el capítulo 2 y les había dicho que él y sus compañeros habían recibido aprobación de Dios y que cuando ellos predicaron se preocuparon no por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios. Pero acá ya no está hablando de ellos como apóstol y como compañeros de Silas y Timoteo, sino que ahora Pablo está abordando el tema aplicándolo a la forma como ellos deben articular la fe para poder seguir adelante. Y mis queridos hermanos, esta frase nos dice a nosotros que él está estableciendo un principio. Y para aquellos que hacen muchas cosas tratando de agradar a Dios, es necesario que nos quede claro que en nuestras propias fuerzas es imposible agradar a Dios. Por eso el apóstol nos dice a nosotros, hermanos, que hubieron algunos elementos y algunas cosas con las cuales Dios nos ha capacitado, nos ha empoderado para vivir el cristianismo. Mis queridos, el cristianismo no se vive en fuerzas propias porque quedaríamos frustrados. Cuando Pablo luchaba con su naturaleza pecaminosa, un momento de su vida el Señor abrió su entendimiento y dijo: "Mas gracias doy a Dios por Jesucristo". ¿Por qué lo dijo? Porque él dice: muchas veces lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Le ha sucedido, hermano? ¿Le ha sucedido a usted que es creyente, que ha establecido quizás una lista para tratar de agradar a Dios y se da cuenta que esa lista se le desvanece? Porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero en las del Señor sí. Y Él lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos hacer en las fuerzas del Señor? Porque yo puedo agradar a Dios. Mi hermano, yo puedo agradar a Dios porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, él lo deja muy claro. En el capítulo 2, versículo 13, el apóstol está diciéndole a los hermanos de Filipo palabras tan contundentes como esta: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Hay cosas que usted amaba antes, igual que yo. ¿Antes de qué? Antes de conocer a Cristo. Y hay cosas que ya no amo, no porque me las prohíban, sino porque el Espíritu Santo que mora en mí produce otra clase de quereres y de haceres que son importantes dentro de esa nueva naturaleza con la cual el Señor nos ha investido. Mis queridos hermanos, sabemos lo que somos por su amor y por su gracia. Pablo en ningún momento se atribuye a sí mismo un mérito propio para decir que lo que él está viviendo, que lo que la iglesia vive, es porque ellos han considerado que han tenido todo el mérito para hacerlo. De hecho, nuestra competencia no viene de los hombres, nuestra competencia viene de Dios. Pero miremos lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15:10, cuando dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El escritor a los Hebreos deja claro, hermanos míos, que podemos agradar a Dios, pero el hacer tener esa bendición de agradar a Dios es posible porque el Señor Jesucristo habita en nosotros. Hebreos el capítulo 13, versículos 20 al 21 nos dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto en absoluta dependencia del Señor, en obediencia a la palabra, fortalecidos por Él. Ahora Pablo, cuando continúa bajo esa inspiración del Espíritu Santo a los hermanitos en Tesalónica, y que de paso nos cobija a nosotros, entonces continúa diciéndoles esto: hermanos, ustedes y yo sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y como es la santidad la norma para todos los creyentes, desde el momento en que se predicó el Evangelio, en que se formó la iglesia en Jerusalén y posteriormente la iglesia llevó el mensaje a todas las naciones, y hoy estamos aquí en todo el mundo hablando de Jesucristo, que es el Señor y Salvador de nuestras vidas. La iglesia que agrada a Dios es exhortada por el apóstol y sus compañeros de ministerio a la pureza sexual, a abundar en amor y a procurar una vida tranquila. En esto, dice él, quiero que abundéis más y más. O sea, nunca será suficiente, porque el propósito de Dios es que su pueblo esté en crecimiento constante como corresponde al cuerpo de Cristo en sí. Cuando el cuerpo deja de crecer, tiene problemas. Cuando la iglesia deja de agradar a Dios, hay algo que no está funcionando. Cuando tú y yo no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer, porque Él lo produce en nosotros, mi hermano querido, estamos desagradándolo a Él. Pablo, cuando escribe acerca de la familia, en la comparación más hermosa que nosotros podamos tener de la relación del creyente con Cristo, que es la relación del esposo con la esposa, dice que la mujer cuando está soltera se preocupa por agradar al Señor. Cuando está casada, no es que no agrade a Dios, sino que se preocupa ahora por agradar también ¿a quién? A su esposo. Y nuestro esposo espiritual es Cristo. Y la mayor preocupación de la iglesia debería ser agradarle a Él. Pero, mis queridos hermanos, a muchos de nosotros, como ya el Señor no representa esa prioridad, no nos preocupamos por agradarle a Él. A veces nos agradamos más a nosotros mismos y agradamos más a los hombres que al mismo Señor. Los creyentes de Tesalónica, nuevos en la fe, deben haber apreciado mucho las indicaciones prácticas del apóstol y sus compañeros de ministerio inspiradas por el Espíritu Santo.
Pero no solo ellos, sino los creyentes de todas las épocas nos hemos beneficiado con estas instrucciones. Hoy nosotros también somos exhortados en primer lugar a la pureza sexual. Mi hermano, cuando Pablo lo hace es porque esta iglesia ha venido de ese mundo donde usted y yo también el Señor nos rescató, de donde el Señor a ti, querido amigo, quiere sacarte, de donde el Señor quiere transformar la mente y el corazón de muchas personas. Y en ese contexto en el que la iglesia de Tesalónica se movía, había una virtud desconocida, y era la virtud de la castidad. La gente hacía los votos matrimoniales a la ligera, y de la misma manera para ellos el divorcio era fácil. ¿Acaso esas costumbres no están impregnadas también en nuestro contexto social? En la vida de mucha gente que viene a la iglesia, se congregan en los diferentes lugares donde se está predicando el evangelio, y muchas veces la vida matrimonial para ellos se convirtió en una carga y no en una gran bendición, como lo ha establecido Dios en su palabra cuando dice que cuando el hombre haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. ¡Qué bendición tan grande! Cuando nosotros encontramos la instrucción que los hermanos de Tesalónica recibieron a través de Pablo y sus compañeros. Ahora, esta pureza sexual era necesaria hablarle a la iglesia, porque es que la iglesia necesita aprender. Cuando el Señor habló a través de los profetas, una de las cosas que dijo el Señor es que el pueblo sin visión, el pueblo sin conocimiento se desvía, se extravía. Salomón lo expresó en el libro de Proverbios y muchos otros. Demóstenes, un gran orador ateniense que pasó por una serie de dificultades personales, dijo lo siguiente: mantenemos a las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo y las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente el hogar. Es a este tipo de personas con las cuales hoy también nos relacionamos y les estamos hablando que Jesucristo les ama y puede transformar su vida, que piensa de esta forma que nosotros necesitamos decirles, y el apóstol lo hizo, una palabra confrontadora y con principios, los principios bíblicos. ¿Cuántas personas llegaron a la iglesia de Tesalónica, recibieron a Jesucristo y continuaban viviendo con algunas ataduras en su corazón? Y una de las ataduras más fuertes para ellos eran las sexuales. ¿Cuántos amaban, como aman muchos hoy en día que están en el seno de la iglesia, al Señor Jesucristo, y todavía hay situaciones en su vida de índole sexual? Hay situaciones en su vida que usted tiene que ser libre para poder disfrutar de una bendición completa como el Señor la ha preparado para nosotros. No es que Dios no nos ame, Dios nos sigue amando pese a todas estas cosas, pero sabe, hermano mío, el apóstol Pablo va en un hilo conductor y hay un propósito mayúsculo, hay un propósito macro, y es que hacer la voluntad de Dios cuesta, y cuesta cuando nosotros no nos apoyamos en Él, cuando no le buscamos, cuando dejamos la vida de oración, cuando dejamos, mis queridos hermanos, que otras cosas nos gobiernen, y cuando el pecado empieza a enseñorearse de nosotros. Por eso la lucha contra el pecado debe ser, hermano, en oración. Y tenemos que aprender a cerrar puertas, porque si no las cerramos, esas puertas abiertas pueden destruirnos a nosotros. Entonces Pablo dice: ya sabéis las instrucciones que os dimos. ¿Usted se ha acordado de todas las palabras con las cuales le han instruido? ¿Ha escuchado y recuerda las enseñanzas de su pastor? Y no solamente las de su pastor, las mismas que el Señor les ha dado. Hemos tenido en cuenta cuando somos exhortados por hermanos en la fe que viven una vida cerca del Señor. Hemos estado atentos con nuestro oído espiritual, mi querido hermano, cuando escuchamos a algún gran hombre de Dios trayendo el mensaje de salvación que penetra hasta lo más profundo de nuestro entendimiento. Nos hemos humillado y nos hemos quebrantado delante del Señor, confesando nuestra condición,
o sencillamente lo dejamos como un mensaje más? Pues Pablo está recordándoles que la voluntad de Dios es que ellos vivan una vida en santidad. Posicionalmente somos santos delante del Señor. Usted y yo somos santos porque Cristo nos compró con la sangre de Él, con su vida preciosa en la cruz del Calvario. Y el Padre te ve a través de Jesucristo, entonces te ve perfecto, te ve santo. Pero mi querido hermano, el proceso de la santificación es el trato de Dios diario en la vida del creyente, y por eso somos amonestados y exhortados por el Señor a no dejar de orar, a ir al Señor y confesar nuestros pecados, y a preocuparnos para que esta palabra, que debemos estudiarla diariamente, alimentar nuestra alma y tener en cuenta la forma como el Señor respondió al enemigo con ella y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo podamos aplicarla a nuestro corazón para que se generen esos cambios que Dios quiere que se den. Las emociones no generan cambios. Mis queridos hermanos, los aplausos no generan cambios. Entonces, ¿qué es lo que trae cambio a nuestra vida? Escuchar la instrucción y aplicarla, obedecerla. El propósito de Dios es que nos apartemos de fornicación. Y Pablo lo está diciendo muy seriamente, como Dios lo está diciendo hoy seriamente a los jóvenes, que cuando tienen una relación de noviazgo, una de las primeras cosas que va incluida allí es el sexo fuera del matrimonio. Ese es pecado de fornicación. Destruye tu relación, y algunos que están fornicando quieren arreglar las cosas delante del Señor con una ceremonia. Bueno, esa ceremonia que legaliza la unión ante el Estado, quiero decirles, mis queridos hermanos, ayuda, porque empezamos a cortar con una situación pecaminosa. Pero antes de llegar allá, si tú has caído en fornicación y eres cristiano, eres cristiana, quiero recordarte que tú eres templo del Espíritu Santo, que en tu vida habita la persona del Espíritu Santo y que necesitas hablar con tu pastor y decirle a tu pastor, y escúchame bien esto, no hablar con un líder más de la congregación para aquietar tu conciencia. Si tú quieres formalizar un hogar, y aunque no lo quieras hacer, pero has caído en el pecado de fornicación, busca a tu pastor, y si hay una pastora en tu congregación, también puedes buscarla, sea la esposa del pastor, o sea que en algunas iglesias hay pastoras, para que ellas puedan estar ministrándote espiritualmente y la confesión de ese pecado pueda ser vista delante del Señor con alguien de autoridad, para que tú puedas ser libre de toda atadura, y cuando formen su hogar, ustedes puedan tener una vida en crecimiento, una vida como la que el Señor promete cuando nosotros escogemos la persona con la cual vamos a casarnos. Queridos hermanos, en la perspectiva correcta que Pablo le establece a los hermanos es: no estén con una mujer y con otra, sino que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La vida matrimonial, la vida de pareja, trae santidad porque allí está la bendición del Señor. Pablo, cuando escribe Primera de Corintios capítulo 7 en adelante, Pablo está hablando y nos dice a nosotros que cuando una mujer es creyente y su esposo no lo es, o al contrario, el esposo es creyente y ella no lo es, si la persona no creyente consiente en vivir con el creyente, no debe el creyente apartarse de él o de ella. Y que cuando están en intimidad sexual, allí el inconverso, al unirse y ser una sola carne con la persona creyente en el matrimonio, esa persona creyente, no creyente, es bendecida por la vida del creyente. Porque la unión entre el hombre y la mujer, que los convierte en una sola carne, es una unión de gran bendición, mis queridos hermanos. Es un antídoto contra toda corrupción que quiera venir
a dañar nuestra sociedad, a desbaratar la familia, que es un propósito, un sueño grande que Dios ha tenido desde que creó a Adán y Eva. Esa es la perspectiva. No hay lugar para las relaciones extramatrimoniales. Cada hombre tenga su esposa. Los fariseos, los escribas, fueron a tentar a Jesús. Señor, ¿podemos dar carta de divorcio a la mujer? Moisés lo permitió. Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y no nos casamos para experimentar, nos casamos para edificar, para con la gracia de Dios llevar a cabo proyectos de vida que sean de un alcance duradero hasta que el Señor venga o la muerte nos separe de aquella persona que amamos, porque así lo ha establecido la palabra. Ahora, si vienen algunas circunstancias como la infidelidad, ya es un tema bastante álgico, bastante polémico, pero al parecer coincidimos en que es la única oportunidad que Dios deja para que el hombre o la mujer se separen de aquel que ha sido infiel. Esta perspectiva, mis queridos hermanos, marca la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos al Señor. Y Pablo lo está diciendo, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermano mío, la mujer debe ser tratada con todo cuidado y con todo honor, porque ella nos la dio el Señor. Es el vaso más frágil, decía el apóstol Pedro, o dice, es la persona con la que nosotros emprendemos luchas, que soportamos y que nos soportan, con la que nosotros podemos levantar nuestros hijos. Es una bendición. Y cuando el hombre no trata bien a la mujer, Pedro dice que pidamos perdón al Señor y que hablemos con ella para que nuestras oraciones no tengan perturbación. Después de nuestra relación con el Señor, mi hermano, la relación más importante que el ser humano tiene es con aquella persona que ha decidido casarse. Ahora, si alguien optó por la soltería, pues hermano, está en las manos del Señor y puede permanecer allí hasta que el Señor venga y se lo lleve o se la lleve a la presencia de Él, porque la soltería también es otra opción que la palabra nos presenta. Pero también Pablo está diciendo que no podemos agraviar al hermano. Y cuando lo dice, mis queridos hermanos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, en el contexto en el que se está escribiendo está hablando que no vaya a haber engaño, que no vaya a haber alguien dentro de la misma congregación que esté abordando a otra persona que esté casada y el esposo o la esposa de aquella persona se vaya a sentir agraviada. Es decir, que no hayan agravios ni engaños en asuntos de relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque estos efectos son destructivos y marcan las relaciones matrimoniales de tal forma que las debilitan y las pueden destruir totalmente. No podemos codiciar a la mujer del hermano, tampoco se puede codiciar al hombre que ya está casado. Nosotros encontramos que la ley en Éxodo 20:17 lo promulga y Deuteronomio, cuando ya Moisés está instruyendo a una nueva generación, le está enseñando este principio en el capítulo 5, versículo 21. Y la cláusula divina es, mis queridos hermanos, que si alguno quebranta esta verdad, pues mis queridos, Dios no nos ha llamado a nosotros a que vivamos de cualquier manera y dice, el Señor es vengador de todo esto. Si usted cree que el Señor no va a tomar en cuenta cualquier situación oculta, Él siempre las toma en cuenta y Él nos habla y Él nos trata para que nosotros abandonemos, para que nosotros cojamos el camino que Él ha establecido y de nuestra parte tenemos que pedirle al Señor su ayuda para poder obedecer. Mis hermanos, somos llamados a la santidad. Dios no nos ha llamado a una vida contaminada.
de inmundicia, sino a la santidad. Y Pablo entonces, después de escribirle esta primera parte a la iglesia, llama a la iglesia a mantenerse en algo que ya él sabe que lo están viviendo, pero que él quiere que sea más. Y es en segundo lugar a una vida de amor. Del verso 9 a 10, Pablo dice, miren ustedes, hermanos, han aprendido, no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque ustedes lo han aprendido de Dios. Y todo hombre y toda mujer que quiere agradar a Dios tiene que mirar lo que el Señor nos enseña y lo que Él trata con la vida de cada uno de nosotros. En su palabra, el Señor nos instruye a amar a los hermanos. Cuando usted y yo vemos algunas cosas en nuestra vida de algunos hermanos de la iglesia, antes de señalarle al hermano, debemos ir al Señor y preguntarle al Señor, ¿qué sucede con mi hermano o con mi hermana? Y empezar a orar. Ahora, si usted nota que es algo personal, la Biblia nos dice que no escondamos nuestro rostro del hermano. Si vienes al altar a orar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y busca a tu hermano y habla con él. Es que la palabra es rica. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa que la iglesia construya relaciones. La vida espiritual es una vida de relaciones con el Señor y con su iglesia. Cuando alguien dice que no voy a la iglesia porque allá los hermanos, mi hermano, no, tienes que cambiar esa forma de pensar. Tienes que crecer y madurar y aprender que nosotros por parte del Señor somos enseñados. Los de Tesalónica fueron enseñados de parte del Señor, aprendieron a amarse los unos a los otros. Créanme que cada una de las iglesias a las cuales Pablo escribió y que hoy tenemos esta bendición de poder leer y escudriñar la vida de cada una de esas iglesias y verlas como un espejo para nosotros, hermano. Ahí podemos mirarnos. Cada una de esas iglesias tenía dificultades, luchas, problemas. Aquí en Tesalónica, aunque el Señor ha usado a Pablo para elogiar y afirmarles en la fe, y a sus hermanos, a Silas y a Timoteo, y él ha hecho defensa del evangelio, también habían personas difíciles a las cuales Dios nos permitía o les permitía a ellos amar, y así como lo habían en aquella época, los hay hoy, porque la naturaleza pecaminosa, el carácter nuestro es igual. Somos de una misma naturaleza, somos humanos, hemos heredado la caída de Adán. Y ahora como creyentes tenemos una herencia especial, tenemos la naturaleza divina, el Espíritu de Dios morando en nuestra vida, y Él nos habla acerca de cómo amarnos. Cuando Pablo escribe a los hermanos en Roma, les dice en el capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esto es grande, hermano mío. Hay gente que pide amor. Hay que decir más bien que debemos orar que Dios nos ayude a aceptar a los hermanos como son, a amarlos así como son, porque el Señor les ama. Cuando usted ve a un hermano y ve sus fallas y le rechaza, créame que el Señor no lo rechaza por eso, porque el Señor sabe que tú y yo somos igual y quizás hasta peor. Cuando alguien habla mal de uno, a veces no dice todo completo, porque podemos ser peor de lo que están diciendo de nosotros. Pero nadie está llamado a hablar mal. Y dice Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ay, si nos dejáramos guiar del Señor, si bajáramos la guardia, si dejáramos de ser tan carnales. Mis queridos, es el amor fraternal que nos ayuda a soportarnos los unos a los otros. Créame que no es fácil. Créame que hay gente que es complicada. Y esta tarea de aprender a soportarnos los unos a los otros no la podemos desconectar, que se inicia en la familia. Porque hay hermanos y hermanas que en la iglesia son un amor, pero en la casa no. Hay gente, queridos hermanos, que en reuniones de líderes, en reuniones aún pastorales, nos convertimos en ángeles. Pero en la casa no somos así. Y cuando aprendemos a soportarnos los unos a los otros, debe iniciarse en una relación profunda con el Señor, encerrados a solas con Él, hablando con Él y permitiendo que Él mire nuestro corazón, porque Él sí sabe ver el corazón de cada uno de nosotros.
y dando libertad al Espíritu para que nos hable y nos lleve a orar y a perdonar a quienes nos han ofendido, empezando por la esposa, el esposo, los hijos, los padres y cualquier otro familiar que no pertenezca al núcleo nuestro, pero que sí es de nuestra familia extendida, sea del lado del esposo o sea del lado de la esposa, y aprender a soportar, hermano mío, y asimismo en la congregación, hermano, aprendamos a soportar a los pastores llenos de debilidades y flaquezas, y a veces tomamos decisiones que a la iglesia no le parece, otras veces sí, pero ¿sabe? No vaya a aborrecer a su pastor, ámele, ore por él, sopórtele, porque es la palabra la que nos está hablando. Soportemos a los líderes, soportemos, mis queridos hermanos, a esos jóvenes inquietos de la iglesia, a esos que por favor hacen cosas que nosotros decimos, ¿y cuándo la van a hacer? Como en mi época. No es ni son de tu época, son jóvenes con una cantidad de cosas maravillosas, pero también con sus luchas, con sus problemas, a los cuales estamos llamados a soportar y amar profundamente. Si nuestros jóvenes los amáramos más, tendríamos para el futuro de la iglesia, en este presente, tendríamos allí ese caudal maravilloso, fuerte, que va a ayudar a que les entreguemos la posta o les entreguemos la antorcha o les entreguemos un legado que digan, es que me formaron con amor. Hermanos míos, por eso el Señor tiene la iglesia para formar nuestro carácter con los hermanos, pero en amor. Y para ayudar a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Hay tantos problemas, hay tantas cosas en las congregaciones. Debe abundar el amor, debemos estar pendientes de las situaciones difíciles. Sabe que los profetas exhortaban constantemente a no pensar, a no hablar mal de un hermano. Mira, vamos a ponerle límites a la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando alguien se te acerque para hablar mal de un hermano, tú sencillamente dile, ¿por qué no oramos por esa persona? Y cuando hacemos eso, créame que el Espíritu Santo empieza a operar en la vida de quien vino a hablarte mal de aquel hermano y en la vida del hermano que seguramente está librando su propia batalla y necesita que se ore por él o por ella. No te prestes al chisme, no te prestes a la murmuración, mantente tranquilo. Vamos a sobrellevar la carga de aquellos. A veces vemos en nuestras congregaciones durante el culto personas que sonríen, personas que llegan muy bien arregladas, pero llevan una carga y a veces no la comparten porque piensa que a nadie les interesa. Vamos a convertirnos en una bendición y no en un obstáculo para la gente. Eso es hacer iglesia, hermano. Cuando usted sepa algo de un pastor, no haga lo que estaban haciendo los enemigos de Pablo, hablando y sin razón para tratar de acabar la obra. No, ore por el pastor. Ore por nosotros. Usted no se imagina las batallas que libra un pastor, las luchas que tiene un hombre de Dios. Y Pablo lo está diciendo acá. Quiero que ustedes que han aprendido a amar, mis queridos hermanos, y lo han aprendido de Dios, también lo hacen así con todos los hermanos, no solo con los de la congregación, sino que ellos salieron de Tesalónica, amaban allí. Mis hermanos, es una fuerza poderosa que alcanzó y fueron y amaron también a toda Macedonia, y en Macedonia se hablaba, hermanos, todos los hermanos que están por toda Macedonia, debemos seguir amándoles, pero también les voy a rogar que no sea algo limitado, sino que sea algo abundante. Y Pablo sabía que esa fuerza, cuando nos amamos los unos a los otros, es la fuerza que transforma el mundo, que llena la soledad con el amor de Cristo de muchas personas, que nos hace ver y quitar los obstáculos y las ataduras mismas del diablo, porque hay gente que ora y reprende al enemigo y oramos por los endemoniados, pero todo eso está bien cuando la iglesia lo hace en amor o con amor por esas personas. ¿Sabe? Esta es la iglesia que agrada a Dios. Una iglesia, mis queridos hermanos, que tiene pureza sexual, es una iglesia, querido, que se aman los unos a los otros. Y por lo tal,
es una iglesia que en tercer lugar, versículos 11 y 12, Pablo dice, lleven una vida tranquila. ¿Por qué a veces tenemos al Señor y no tenemos tranquilidad? Porque no tenemos relaciones edificantes. Y Pablo lo está diciendo, procuren tener tranquilidad, ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sabe, mi querido hermano? Cuando hay relaciones edificantes, son relaciones sin problemas sociales. La gente lo ve a usted y usted puede acostarse y dormir tranquilo porque ven que es un hombre, una mujer de Dios. Esta es la iglesia que agrada a Dios, una iglesia que los de afuera y aún los de adentro dicen, este hermano, esta hermana es una persona que refleja la presencia de Dios. Sin chismes, sin murmuraciones, sin contiendas, sin debates innecesarios, sin humillar a nadie. Mi querido, cuando nosotros vivimos en esa estatura espiritual que es tan sencilla y que lo único que requiere es que usted y yo muramos a nosotros mismos. Cuando morimos a nosotros podemos tener esa tranquilidad, libre de ambiciones que roban la paz y de codicias innecesarias que no dan tranquilidad al corazón. ¿Cuánta gente está perturbada todo el día por una palabra que no debió haber dicho de otro? ¿Cuánta gente está perturbada porque a veces no entiende, su corazón no ha aprendido a descansar y el Señor nos enseña a nosotros, venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado y yo le he de hacer descansar? Una vida, mis queridos hermanos, con responsabilidad económica. Estos tres aspectos, cuando la iglesia sabe que no hay personas que hacen lo malo con las finanzas que tienen, cuando no engañamos al hermano en asuntos económicos o materiales, cuando no estamos enredados en los pagadiarios que mucha gente tiene, que allí por la necesidad y por no haber esperado en el Señor y porque queremos alcanzar más de lo que podemos, mis queridos hermanos, se han enredado en esta situación y ahora son personas que están sin ningún tipo de tranquilidad. Responsabilidad económica. Ocúpese, hermano, en trabajar. Bendiga al Señor por ese trabajo que le ha dado, porque ese trabajo le está proveyendo a usted para suplir sus necesidades personales, para poder responder por su familia. Hay gente que en la casa del Señor vienen, adoran, pero no son gente responsable con su trabajo ni con sus finanzas. No hay una cosa más terrible que cuando alguien habla mal de un creyente que pide prestado y no paga. Cuando alguien habla mal de un creyente que hace promesas que no cumple. Cuando alguien habla mal de una persona cristiana que cuando le están necesitando o cuando esa persona necesita de otro, hay que decirle no. ¿Por qué? Porque su testimonio no le acompaña. No hay algo más hermoso que poder uno, mi querido hermano, tener esa tranquilidad en el corazón, que cuando usted vaya a partir con el Señor, no le deje problemas a su familia. Que usted sea un testimonio completo y que usted se invierta en la obra. Inviertan en la obra del Señor. Mire, uno parte de aquí y todo lo que uno tiene, si no lo deja bien organizado, se le puede convertir en un problema a los herederos, a la familia. Pero también es cierto, mi querido hermano y hermana, que una de las cosas, sin que esto suene que usted vaya a hacer de manera irresponsable, lo que quiero decirle, ore al Señor, invierta en la obra, inviértase en la obra, evangelice, testifique de Cristo. No solamente vaya a los servicios de su iglesia, y si el Señor le prospera económicamente, aporte para que Dios también derrame cada día más bendición sobre su vida. Invertir en los libros, invertir en libros buenos cristianos es una bendición, es invertir en el reino. Apoyen ministerios, oremos constantemente los unos por los otros.
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Concluimos diciendo lo siguiente: vivamos para agradar a Dios en todo lo que hagamos, reflejando la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas como un testimonio vivo del Evangelio. Amada Iglesia, que Dios te bendiga. No solamente que sea una bendición material, sino que sea una bendición integral para ti. Amigo, Cristo te ama y Cristo quiere lo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor para ti? A veces uno no lo sabe. Lo mejor para ti, amigo querido, es que recibas a Jesucristo, que Jesucristo habite en ti y que tú puedas llevar una vida totalmente nueva bajo las directrices de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Te invito a ti, amigo que me escuchas, a que te acerques al Señor y te congregues en una iglesia de sana doctrina, donde hablen del Padre, del Hijo como Salvador y del Espíritu Santo como el Consolador. Y que tú puedas dejarte guiar por el Señor. Oremos, amigo. Si quieres recibir a Cristo, reconciliarte con Él, dile: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, pido perdón por todos mis pecados y te pido que de ahora en adelante pueda vivir una vida nueva tomado de tu mano. Si tú hiciste esta oración, ahí puedes asistir o llamarnos al número que aparece en pantalla y con gusto te atenderemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.